a nivel institucional, a nivel ya cultural, lo que sea, los programadores, la cultura institucional y tal. Es decir, lo que están haciendo, claro, te están marcando, te están diciendo que poner esas edades, si no es tu obra protocolaриamente correcta ya no te programan, te dejan marginado, te van como marginando, en vez de prohibir o en vez de tirar un poco, te dejan al margen de todo ese entorno, no te apoyan, hasta que todo esto no es atractivo, hasta que todo esto vaya desapareciendo, ¿no? Entonces a mí, yo lo que me planteaba era, es decir, ¿por qué bajo esta, si esto es así o simplemente era como una excusa, ¿no? Tú tienes unos titulares de cachiporra como estamos hablando o otras muchas cosas, es decir, que están sirviendo de mofa y de burla ante esa violencia estructural, hacia todos esos agentes opresores, hacia todo eso, y a través de lo protocolariamente correcto, de lo que nos están vendiendo como protocolariamente correcto, lo que están haciendo es quitarse toda esta crítica, es decir, estas críticas a quien no le interesa, es decir, quién lo está persiguiendo, es decir, aparte del Estado, las instituciones, tal, ¿no? Que son los agentes criticados por este tipo de teatro. Entonces, con todo lo de protocolariamente correcto, antes hemos hablado de lo de los años 80 como en Cataluña, ante esto dejan de programar todo este teatro que sirve de crítica, de satisfacción del pueblo, sirve de mofa, cómo empiezan a dejar a un lado, a apartar la sátira, la ironía, cómo dejan todo esto, lo van apartando y lo van ahogando para que por sí solo vaya desapareciendo, ¿no? Y a través de cuando nos empiezan a vender esas ideas de qué es lo correcto, qué valores hay que transmitir, qué valores tal, después de muchos años, es decir, vemos como ese discurso ya ha calado también en la sociedad. Es decir, ya no es algo que simplemente es la violencia estructural los que les conviene que esto desaparezca. Es decir, ya ese discurso ha calado.